Bien, mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias conmigo en el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 5. Y vamos a darle observación al texto. Capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Amén. Estamos en el contexto en donde nuestro Señor está haciendo una oración preciosa. Se está dirigiendo al Padre de una manera particular y especial. Vimos que en el versículo 1 nuestro Señor pidió por su propia gloria, su glorificación. Le ha dicho al Padre que le glorifique. También observamos que en el versículo 4 el Señor dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y hablábamos acerca de este pasaje y decíamos que nuestro Señor veía ya la obra redentora consumada, aunque todavía faltaba ir a la cruz y morir y resucitar. Sin embargo, ya el Señor lo veía como un hecho. Para Él ya estaba ejecutado. Ahora observamos en el versículo 5 que nuestro Señor dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Tras haber hecho un breve recuento de su obra en la tierra y de haberle dicho al Padre: te he glorificado, rindiendo así cuentas de su ministerio, nuestro Señor repite en su oración lo que ya ha dicho al comienzo en el versículo número 1, su propia glorificación. Por lo tanto, aquí observamos: Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Esto es, permíteme volver a compartir tu gloria, estando en tu presencia, sentado a tu diestra. Restituye esa gloria celestial que compartía contigo mucho antes que el mundo existiese. Jesús tiene sus ojos puestos más allá de la cruz. Vemos que nuestro Señor tiene su mirada en su regreso a la gloria, al lado del Padre. En su retorno a la misma presencia y gloria con el Padre. Es allí donde está el enfoque de nuestro Señor en este momento. Es interesante que el Señor, que vino de la gloria para reflejar la gloria del Padre en la tierra, mira con expectativa su regreso a la gloria. Y es que nuestro Señor sentía un profundo anhelo por el cielo, añoraba su hogar. A menudo olvidamos que Él no es de este mundo,
y vemos desde nuestra pobre perspectiva que la vida del Señor fue muy grande aquí en la tierra, hizo cosas maravillosas y pensamos, bueno, qué bueno podría haber sido escucharle, ver sus milagros, compartir con Él, disfrutar de su presencia. Pero lo que no pensamos, a veces lo que olvidamos, es que nuestro Señor, para estar aquí en la tierra como hombre, tuvo que despojarse de aquella gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Y esto debió haber sido lo más difícil para Él. Esto debió haber sido lo más duro de soportar. Haberse desprendido de esa comunión tan especial y tan íntima que tenía con su Padre en la gloria, para venir a la tierra y hacerse hombre y humillarse y sufrir y más todavía morir en una cruz. Gracias a Dios porque Jesús no partió de la tierra en humillación, sino que lo hizo en gloria y para su gloria. Con todo lo que nuestro Señor sufrió mientras estuvo aquí en la tierra, hubiese sido terrible que partiese de ella humillado y avergonzado, pero gracias a Dios porque le glorificó, resucitándole, levantándole de entre los muertos, llevándole a su presencia, sentándole a su diestra y dándole un nombre que es sobre todo nombre. Como reflexión y aplicación para nosotros podemos pensar, ¿y nosotros qué tanto añoramos nuestro hogar? Y no me refiero precisamente a nuestras casas, ni tampoco a nuestras familias, sino hablo de nuestro hogar celestial, junto con nuestro Señor. Ese lugar, esas moradas que el Señor nos ha venido hablando, que Él fue a preparar. Deseamos con expectativa ir a Él para encontrarnos con Él en gloria. Anhelamos estar nuevamente con Cristo. ¿Buscamos con vehemencia lo de arriba o lo de abajo? Muchas personas con sus bocas hablan de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero con sus hechos demuestran estar anclados a las cosas de aquí abajo, a las cosas de este mundo, ya que son codiciosos, avarientos y apegados a este mundo. En estos días leí algo que me llamó la atención y decía: en un mundo lleno de engaños, manipulación y cosas ocultas, es una descripción bastante clara del mundo en el que vivimos. Un mundo de engaños, de manipulación y de cosas ocultas que todavía a veces no comprendemos muy bien. La luz del Evangelio brilla con una esperanza que no está en este mundo. Gracias a Dios porque la esperanza que nos da el Evangelio, la buena nueva de salvación, la buena noticia en Cristo Jesús, es que no estamos esperando ni aguardando cosas de aquí, de esta tierra, ni de este mundo. Esperamos, como lo dice la palabra, un hogar en el cielo. Esperamos esa mansión que el Señor ha preparado. Nuestra mirada y nuestro enfoque está en las cosas celestiales, en lo de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en las de la tierra, no en las de este mundo, porque sabemos que todo esto un día pasará y lo que ahora vemos, un día el fuego lo quemará. La petición de nuestro Señor también dice:
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estamos frente a una de las afirmaciones más claras en el Nuevo Testamento de la preexistencia de Cristo eterno. Antes que existiera el mundo, antes del cielo, antes de la tierra, la luz, el agua, los árboles, las plantas, los peces, las aves, los animales y aún el hombre, antes de todo lo creado, el Hijo estaba con el Padre en la gloria. Aquí tenemos un fuerte argumento para debatir y refutar a aquellos que dicen que Cristo tuvo un principio. Este versículo nos dice que nuestro Señor ha existido por siempre, antes de todo lo creado. Aquella gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. El Hijo estaba con el Padre en gloria, y esto sobrepasa nuestra comprensión y entendimiento, ya que existía con el Padre en la remota eternidad. Además tenía una gloria particular en la presencia del Padre. Estas son cosas, como lo digo, bastante altas para nosotros. Nosotros que somos criaturas limitadas por el tiempo y por el espacio, que cuanto mucho llegaremos a vivir 80 o 90 años, que nuestra vida es corta y nuestros días son como la flor del campo que hoy aparece y mañana no está. Para nosotros, simples mortales, entender la eternidad de Dios siempre será algo inalcanzable, algo que va más allá de nuestro pobre entendimiento. Pero es lo que nos dice la palabra aquí. Antes que Jesús viniese al mundo, moraba en el cielo con el Padre. Nuestro Señor vino del cielo y está pidiendo regresar al cielo, a la gloria que tenía antes de que todo fuese. Cuando los ángeles miraron al Señor, vieron toda la gloria de la deidad, pero cuando vino entre los hombres, esa gloria quedó velada. Solamente hubo un momento en el cual 3 hombres específicamente, el grupo íntimo de discípulos de nuestro Señor, Pedro, Jacobo y Juan, subieron allí al monte en la transfiguración, y nuestro Señor les permitió ver algo de esa gloria, algo de su deidad, algo irradió de ella. Nuestro Señor un poquito corrió esa humanidad y les permitió ver en ese momento quién es Él y de quién se trataba. Pero sin embargo, la mayoría de hombres solo veían al Señor como el hijo del carpintero. Le veían como un hombre como cualquier otro. No alcanzaban a percibir de quién se trataba y que frente a ellos estaba el eterno Señor y el amo del universo. Así pues, las palabras glorifícame al lado tuyo quieren decir que la gloria que compartía contigo antes de mi encarnación me sea reanudada. Aprendamos la lección práctica. La oración pidiendo gloria tiene razón de ser en aquellos que han acabado la obra en la tierra. Nuestro Señor pide su gloria, pero después de decir, he acabado la obra que me diste que hiciese. Un deseo perezoso de llegar a la gloria sin hacer nada no corresponde con el ejemplo de Cristo. Cantar gloria, gloria en el lecho de muerte cuando se ha vivido una vida incoherente demuestra que se es un cristiano demasiado ignorante. Seguramente
algún día lleguemos a ese momento en el cual deseemos estar en la gloria y pidamos compartir la gloria de nuestro Señor. Pero ojalá que sea como lo dijo el apóstol, cuando podamos decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando ya hayamos hecho lo que nuestro Señor desea de nosotros en esta tierra, entonces, ahí y solo entonces, podamos decirle al Señor: glorifícame al lado tuyo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Como vimos, las peticiones del Señor por sí mismo fueron breves y nada egoístas. Rápidamente pasó del enfoque de su oración a las necesidades de sus discípulos. Y dedicará la mayor parte de esta oración a ellos, tiernamente encomendándolos al cuidado del Padre. ¿Cuánto necesitamos aprender a interceder por otros y descuidarnos un poco de nosotros mismos? Muchas veces, al escucharnos orar, siendo sinceros, debemos reconocer que nuestras oraciones giran en torno a nosotros, en torno a lo que queremos, a lo que deseamos, a lo que es para nuestro bien, a nuestros proyectos, a nuestra vida, a nuestras cosas. Pero ¿qué tanto nos descentralizamos de nosotros mismos para ir ante Dios a pedir por otros, pedir por otras almas, interceder por aquellos que necesitan a Dios, por los que no le conocen, por los que sí le conocen y le están sirviendo, por tanta gente que podemos orar? Hay tanto por lo que podemos pedir y muchas veces necesitamos que nuestras oraciones se enfoquen más en los demás que en nosotros mismos. La frase con la que inicia este texto, he manifestado tu nombre, significa te he dado a conocer. Jesús menciona aquí el cumplimiento de su misión en el mundo. Con su propia vida y obra reveló la naturaleza y gloria del Padre. Cuando hablamos del nombre de alguien, generalmente nos referimos a su carácter y a lo que él es como persona. Cuando el Señor dice, he manifestado tu nombre, está diciendo, te he dado a conocer a los hombres. Lo que tú eres, lo he transmitido a ellos, lo he revelado de una forma fiel y verdadera. Con su propia vida, el Señor reflejó al Padre en todo lo que hizo. Reveló a sus discípulos que el conocimiento de Dios era lo que necesitaban primordialmente, el conocimiento correcto del Dios vivo. El Señor, siempre que les hablaba a ellos, manifestaba el nombre de Dios. Y es que ver al Hijo, como lo hemos observado en un versículo anterior, es ver al Padre. Por eso cada vez que nuestro Señor hablaba, cada vez que nuestro Señor ministraba o enseñaba a sus discípulos, les estaba mostrando y les estaba dando a conocer a aquel que le envió. Pero en forma práctica podemos preguntarnos nosotros, ¿y nosotros qué tanto hemos manifestado el nombre de Dios? ¿Qué tanto le hemos dado a conocer al mundo y a los demás? ¿Qué tanto estamos cumpliendo la misión que tenemos? El Señor nos ha dicho algo que debemos hacer. Mateo capítulo 28, ¿lo estamos haciendo? Nuestras vidas revelan el carácter, la naturaleza, la gloria, la justicia
y la santidad de Dios? ¿Andamos en sus propósitos, voluntad o en los nuestros? Algo en lo que debemos reflexionar y meditar en nuestros corazones. Luego dice nuestro pasaje: a los hombres que del mundo me diste. En estas palabras Jesús describe a sus discípulos y los llama hombres que el Padre le había dado del mundo. Hombres que eran los hijos escogidos del Padre y a quienes les había encomendado y confiado para que Él cuidase de ellos como el buen pastor. La referencia a los que el Padre dio al Hijo se menciona 2 veces en este texto, en este versículo 6, y un total de 8 veces en el capítulo. Es decir, que durante 8 veces observaremos en este capítulo que nuestro Señor se refiere a los suyos como aquellos que el Padre le ha dado. Esto también es algo sumamente grueso y difícil de digerir, porque si pensamos, ¿cómo así que el Padre le había dado en la eternidad? El Padre se los había entregado al Hijo desde antes de que ellos nacieran, antes de que ellos vivieran, antes de que ellos fueran llamados e incluso de que creyeran. Ya el Padre los había escogido para algo. El Padre da a los creyentes a Cristo según un pacto eterno llevado a cabo mucho antes de que ellos nacieran y fueran tomados del mundo. El Señor aquí dice, notemos lo interesante, dice que del mundo me diste, tuyos eran, está en pasado, tuyos eran. ¿Cuándo? Solamente Dios lo sabe. Y me los diste. Pero en el presente, cuando aparece nuestro Señor, ellos respondieron a su llamado. Ellos vinieron a Él. Ellos creyeron, confiaron sus vidas a Él, le siguieron, dejaron todo lo que tenían. Abandonaron sus familias, abandonaron sus empresas, abandonaron sus negocios, su vida, y lo dejaron todo por seguir al Señor. Y aquí estaban. Dice también, guardaron tu palabra. Entonces los creyentes son propiedad particular del Padre y del Hijo. Eran del mundo. De ningún modo mejores que los demás. Estaban en ese grupo, en ese mundo, en esa humanidad. Allí estaban. Pero el Padre los había entregado a su Hijo desde antes. Y aunque ellos mismos no lo sepan, la verdadera clave de su naturaleza en su llamamiento y elección del mundo para ser el pueblo de Cristo. Ellos mismos no supieron lo que había ocurrido, ellos mismos no sabían qué había ocurrido con ellos, pero nuestro Señor aquí lo está explicando de una manera asombrosa. Y estas cosas son profundas y deben ser tomadas con mucho cuidado, mucho equilibrio, porque si bien la elección soberana de Dios aparece en la palabra, también, como lo hemos observado a lo largo de este estudio que hemos hecho del Evangelio de Juan, nos hemos dado cuenta que la responsabilidad humana también. Son 2 cosas que van ahí paralelas en la palabra de Dios. Es verdad que Dios eligió y escogió a unos y los predestinó para que estuviesen en su Hijo y fuesen hechos conforme a su imagen, pero también es cierto que el hombre debe responder en fe al llamado de Dios, que debe venir a Cristo, que debe confiarse a Él y confiar en Él. Y debemos de tener cuidado en no caer en los extremos, porque muchos lo hacen.
Muchos se van al extremo y dicen, bueno, yo soy el regalo del Padre al Hijo y yo soy salvo desde la eternidad y por toda la eternidad y nadie me puede separar de la mano de Dios. Entonces voy a vivir una vida pecaminosa y licenciosa y voy a hacer lo que me plazca porque ya soy salvo y nadie me puede quitar de esa salvación que Dios me ha dado. Son extremos peligrosos. La palabra de Dios no dice eso, ni enseña eso. Es más, el apóstol dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera. Rotundamente no. Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque tiene la vida que Dios le ha dado, tiene una nueva naturaleza, de modo que es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquel que se ha convertido, aquel que ha nacido de nuevo y ha experimentado la regeneración en su vida, no es una persona que va a vivir pecando ni practicando el pecado. Debemos de ser cuidadosos con estas cosas. Pero hay algo interesante de todo esto y es que encontramos aquí una fuente de consuelo en el hecho de que el Padre nos ha entregado al Hijo. Saber esto obviamente que nos reconforta, nos da esperanza y es una bendición muy grande para nosotros, los que hemos creído. Por último, otra característica que aparece aquí al final del versículo 6 dice, y han guardado tu palabra. Es decir, la palabra del Evangelio que les enviaste por medio de mí. Ellos la han recibido, la han respetado, la han atesorado en sus vidas. Estos hombres abrieron sus oídos y sus corazones a tu mensaje, obedeciéndolo y practicándolo. Y hay algo interesante, y es que los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Aquellos que son de Dios escuchan el mensaje, identifican la voz del pastor porque la conocen y le siguen, como observábamos en Juan 10. Aquellos que no son de Él la rechazan, la desprecian, su palabra no halla cabida en ellos porque no lo pueden hacer, porque no son de Dios. No pueden ser sensibles ni obedecer la palabra de Dios. Pero todo aquel que ha sido dado por el Padre a su Hijo se caracterizará por guardar su palabra, por obedecerla, por amarla, por practicarla, por vivirla, por ponerla por obra a cada paso de su vida. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Al fin los discípulos habían reconocido que Jesús es divino, en un proceso lento pero ascendente, por lo cual nuestro Señor hace recuento de sus progresos. Con esta afirmación Cristo indica que habían dado un paso importante en su comprensión de Él. Tal vez no tenían el entendimiento pleno de su naturaleza, tal vez entendían de una manera algo defectuosa de que se trataba de el Mesías, el enviado de Dios y además del Dios hecho hombre. Pero ellos habían entendido también que sus enseñanzas y todas sus obras procedían del Padre. Los discípulos conocen que la misión del Señor es divina y que el Padre le ha nombrado para que hable y actúe como lo ha hecho. Llama la atención la forma en que Jesús insiste en un conocimiento correcto del Padre, como la gran verdad que ha venido a revelar al mundo. Si tenemos en cuenta el carácter de los 11, podemos pensar qué poco valor demostraron
en esos momentos de peligro? Qué limitados eran sus conocimientos y superficiales sus logros. Poco después de que nuestro Señor pronunciara estas palabras, ellos saldrían despavoridos, cada quien por su camino, todos se apartarían y le abandonarían, serían dispersos. Tuvieron grandes debilidades e incluso fracasos. Si recordamos a los hijos del trueno, cuando le pidieron al Señor compartir su gloria en el reino de los cielos, allí sentados, uno a un lado y el otro al otro. Cobardía como la que demostró Pedro cuando le negó 3 veces. Incredulidad y dureza de corazón como lo hizo Tomás al ver al Señor resucitado y decirle: hasta que no meta mi dedo en tu llaga y compruebe que eres tú, no creeré. Tuvieron muchos desaciertos, sin embargo, vemos que aquí nuestro Señor no hace mención de ellos, no los saca a la luz. Lo que nuestro Señor resalta y recalca en ellos es que han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Nuestro Señor resalta lo bueno de ellos. Es de ellos mismos de quienes el misericordioso Señor habla aquí en términos elogiosos y honrosos. Ante nosotros tenemos una lección profunda, reconfortante e instructiva. Y es obvio que nuestro Señor ve más en su pueblo creyente de lo que nosotros mismos u otros pueden ver. Nuestro Señor resalta en nosotros lo bueno que hay, la fe, resalta las cosas que son dignas, aunque siendo sinceros, realmente nosotros es muy poco lo bueno que hay. Si hay algo bueno es porque Dios nos lo ha dado. Pero vemos que la fe tiene gran valor a los ojos del Señor, aunque sea pequeña como una semilla de mostaza. Y donde quiera que el Salvador vea esa fe en Él, por débil que sea, el Señor la resaltará y sobresale por encima de todas las flaquezas y defectos. Y no digo con esto, mis hermanos, de que no debamos permitir a Dios que moldee nuestro carácter y que cambie nuestra forma de ser. No estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo que el hecho de que hayamos creído, el hecho de que hayamos conocido que Cristo procede del Padre y que su misión es divina, ya es algo que el Señor ve como algo honroso en nosotros. Los 11 eran débiles e inestables, pero creyeron en su Maestro y le amaron cuando había millones de personas que no estaban dispuestas a ello. Hasta el mejor de los creyentes posee gran cantidad de defectos y debilidades en sí mismo. Todos tenemos muchas cosas que corregir, muchas cosas que cambiar. Somos débiles, somos inestables, a veces somos perezosos, somos llenos de defectos. En nosotros hay muchas cosas feas, horribles. Pero si creemos en el Señor y nos aferramos a Él, le entregamos nuestras cargas, podemos decir con sinceridad y veracidad, como Pedro dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Por encima de todas esas cosas feas, de todas esas cosas negativas, debe sobresalir nuestra fe y nuestro amor por Cristo. Si Jesús no tuvo en menos a los 11 por causa de sus debilidades, sino que los soportó y los salvó, Él hará lo mismo con nosotros,
ya que Él no cambia. Y debemos consolarnos con estas palabras. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús declara su fidelidad en compartir con sus discípulos todas las palabras, doctrinas, verdades y mandamientos sin excepción que el Padre le había dado para que proclamara al mundo. Representó al Padre de un modo perfecto, enseñando y proclamando su santa voluntad. El Señor reveló a Dios como ningún otro hombre lo había hecho, ni lo hará jamás. Por lo cual sus seguidores aceptaron y abrazaron esas verdades que Él trajo del Padre. Ellos las recibieron, las guardaron, las atesoraron. Es más, habían conocido y reconocido que su Maestro venía de Dios y creían que el Padre le envió como su Mesías. Aun cuando la inmensa mayoría de sus compatriotas no reconocían ni aceptaba algo semejante, ellos lo hicieron. Y como ya lo dije, notemos que el Señor en ningún momento menciona sus errores, tampoco sus incredulidades o sus desaciertos. Nuestro sumo sacerdote, dirigiéndose ante su Padre, no resalta los defectos de los suyos, por el contrario, reconoce sus virtudes. Hace justamente lo contrario a lo que nosotros como hombres acostumbramos a hacer. Y es que nosotros siempre somos propensos a mirar lo feo, a mirar el punto negro que está en la hoja blanca. Siempre estamos criticando y resaltando lo malo, lo que no nos gusta, lo que para nosotros no está bien. Pero nuestro Señor no lo hace de esta forma, Él hace todo lo contrario. Note que aquí Él resalta lo bueno de sus discípulos, porque dice: las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Nuestro Señor resalta que ellos hayan recibido y guardado su palabra y han conocido verdaderamente que salí de ti. Es decir, conocían el origen divino y celestial de nuestro Señor, entendían de quién se trataba y han creído que tú me enviaste. Tres cosas interesantes que aparecen aquí: recibir, conocer y creer. ¿Ha recibido usted? ¿Ha reconocido y ha conocido a Jesucristo, por quien podemos tener vida eterna y ser salvos de la condenación y del infierno eterno? ¿Ha creído usted en Él? ¿Ha confiado en el Señor para la salvación y el bien de su alma? Para que cuando muera no tenga que llegar ante la presencia de Dios con esa maleta de pecado. Porque solamente, como lo observábamos en un versículo anterior, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna se recibe solamente por un conocimiento de Dios y de Cristo. Si usted no ha creído, si usted no ha conocido, si usted no ha recibido la palabra del Señor, hoy puede ser el día en que Dios le esté llamando, el día en que Dios quiere hacer algo en su vida. Simplemente debe abrir su corazón y permitir que el Señor obre y que haga algo con usted. Bueno, pero esto de hablar de los defectos y de las cosas negativas pasa por allá en otras partes, menos mal que por aquí no. Recibir las palabras de Jesús es equivalente a recibir las palabras de Dios, y es la forma de conocer y creer que se trata del enviado celestial y del Dios manifestado en carne.
Quien no puede creer ni recibir las palabras, las enseñanzas, las doctrinas y las verdades de Cristo, mucho menos podrá creer en su persona ni en su obra. Lo uno es resultado de lo otro. Por eso observamos que hay personas que dicen, no, es que yo no puedo creer en la Biblia. Para mí la Biblia es un libro más, lleno de inconsistencias, de desaciertos. Al fin de cuentas fue un libro escrito por hombres. Seguramente dicen esto es porque realmente aman su pecado y no lo quieren abandonar. Pero nosotros los que hemos creído, nosotros los que amamos la palabra del Señor y la hemos recibido, sabemos que es una palabra bendita, que es una palabra poderosa, que es infalible, inerrante, que es verdadera, que es la verdad escrita y que es palabra de vida eterna. Para nosotros no es un libro cualquiera, para nosotros es nuestro manual de vida, nuestra guía práctica, es la voluntad de Dios plasmada y revelada. Para nosotros es una gran bendición poder tenerla y le damos gracias a Dios por eso. Así que si usted no ha podido aceptar la doctrina de Jesús, difícilmente, y por no decir imposible, llegará a confiar en Él y a confesarle como su Salvador. Como ya lo dije, lo uno es consecuencia de lo otro, son cosas que van ligadas. Para creer en Cristo, debo creer en su palabra, debo creer en su mensaje, creer en su doctrina, recibirla, aceptarla. Si no lo hago, nunca podré llegar a un conocimiento adecuado ni verdadero de Él. Y por obvias razones, nunca podré ser salvo ni alcanzar la salvación que Dios da en su Hijo nuestro Señor. Amén.